Primeramente, gracias por coger tiempo de su día para escuchar este video. Mi nombre es Eliezer Morales y soy fundador de listamundial.com. Este pasado mayo tuve la oportunidad de servir a mi comunidad junto a 3 organizaciones que ayudan a los inmigrantes a obtener la ciudadanía, que son DUSA, los Dominicanos en USA, the Rhode Island Hispanic Bar Association, también como Dorcas Place International. Y durante el proceso lo que encontré fue que las cosas que pensé que eran tan fáciles realmente no son fáciles. En mi ignorancia pensé que todo lo que tenía que hacer era tomar un examen y ya, eso era todo. Pero lo que mi experiencia me demostró es que hay mucho más que hacer antes de llegar a ese punto. Así que decidimos hacer este video para el beneficio del público y ayudarte con este procedimiento. El propósito de este video es aclarar el proceso de la ciudadanía, los documentos, los requisitos y también los descalificadores. Y también vamos a tener una entrevista con un abogado de inmigración para aclarar algunas preguntas. Primero, vamos a hablar de los requisitos, los documentos y los pagos. Tarjeta de residencia permanente. Está bien si está vencido, porque todavía sirve como prueba de su residencia. Seguro social es opcional. Licencia de matrimonio si estás casado. El pasaporte. Y no importa si el pasaporte está vencido, porque solo se necesita como prueba de los viajes que ha cogido. Si usted es viuda o viudo, necesitará el certificado de muerte de su esposo o esposa fallecido. El precio de la aplicación de la ciudadanía es $725. Tendrías que tenerlo en forma de giros postales. O $640 si usted tiene 75 años o más. También hay formas de renunciar el pago. Para calificar tendrías que demostrar que no recibes ingresos suficientes. Por ejemplo, una carta como que muestres que estás recibiendo cupones de comida o otras asistencias del gobierno. La carta no puede tener más de 30 días. Tenga cuidado antes de que usted tome estos pasos, porque obtener ayuda del gobierno puede probar dañoso a su proceso de la ciudadanía. Refiérese de nuevo a la entrevista con el abogado José Molina en la parte de descalificadores. Una lista de sus direcciones de los últimos 5 años, una lista de sus empleadores de los últimos 5 años, el acta de nacimiento, Primeramente, gracias por hacer esta entrevista y ayudarnos a entender este proceso y compartir esta información. Claro que sí, muchas gracias a usted por haberme pedido hacer este video con ustedes. Entonces, Joseph, ¿cuánto tiempo has sido abogado de inmigración? Yo llevo 2 años que hace que empecé a practicar como abogado haciendo casos de migración, pero antes de eso, cuando yo estaba estudiando Derecho, yo llevaba como otros 2 años más o menos haciendo los casos bajo la supervisión de un abogado. En total vamos como en 4 años. ¿Y qué te hizo querer ser abogado de inmigración? Bueno, pues primero, para mí la motivación fue que cuando yo vine a este país, yo vine indocumentado. Junto con mi familia. La mayoría de mi familia vino sin documentos. Entonces a nosotros nos tocó vivir la experiencia de estar acá sin papeles y conseguir papeles. Y yo me hice ciudadano hace muy poco tiempo, cuando ya estaba estudiando Derecho.
y después de que me gradué pude ayudar a mi mamá también a hacerse ciudadana, entonces por eso fue que yo decidí practicar inmigración primariamente. Wow. Muy impresionante, mi hermano, muy impresionante. Gracias. ¿Y usted se recuerda el momento en cuando decidiste a ser abogado? Cuando yo estaba muy pequeño, mi mamá siempre me decía que yo tenía aires de abogado porque cuando un amigo mío estaba en problemas o lo regañaban, yo siempre era el primero que corría a la defensa del amigo mío. Entonces, desde pequeño me inculcó esa idea y yo siempre tuve esa idea en mente. Oh, wow. Muy bien que lo hizo. Muy bien que te lo inculcaron. Ahora, si me permites, tengo una lista de preguntas que me gustaría hacerles en nombre de algunos familiares y amigos inmigrantes. Claro que sí. Uno de los requisitos de la ciudadanía es que tenemos que estar apega de los principios y los ideales de los Estados Unidos. ¿Cómo se define estar apegado de los principios y los ideales de los Estados Unidos? Ok, lo primero es que cuando usted va al examen de la ciudadanía, le hacen varias preguntas para saber si usted entiende la forma del gobierno de los Estados Unidos. Antes de eso, en la aplicación, hay unas preguntas acerca de si usted está de acuerdo con la forma del gobierno de los Estados Unidos, si usted cree en la Constitución de los Estados Unidos. Y el examen que le hacen es para determinar si al usted contestar esas preguntas sabía de lo que estaba hablando. ¿Cuánto tiempo se tarde desde el momento que uno inicia el proceso hasta que le llega la ciudadanía en la mano? En este momento en Rhode Island se está demorando más o menos 6 meses. Obviamente depende del volumen que ellos reciban de aplicaciones, hay veces que se tarda un poco más. El año pasado, por ejemplo, antes de las elecciones, se estaba demorando 4 meses. Entonces hay veces es un poco más rápido, hay veces un poco más lento, pero en general yo le digo a las personas que más o menos 6 meses. Okay. ¿Puede una persona aplicar por la ciudadanía si su residencia está vencida? Sí, esto es algo que sí pueden hacer y yo lo hago con mucha regularidad. Anteriormente necesitaban renovar la residencia primero y después mandar a pedir la ciudadanía, pero el costo de renovar la residencia es más o menos $500. Entonces ahora inmigración está dejando que las personas hagan la ciudadanía sin antes renovar la residencia. Muy bien, wow. Si nos puedes clarificar, ¿cuáles son unos de los descalificadores de la ciudadanía? Dependiendo de la persona, hay veces que no pueden hacerse ciudadanos porque tienen cargos criminales, por ejemplo. Entonces, por eso es muy necesario que hablen con un abogado de inmigración para que el abogado pueda analizar bien el caso para saber si los cargos criminales le pueden afectar la ciudadanía o la elegibilidad para hacerse ciudadano. La otra razón por la cual le pueden negar la ciudadanía a alguien es si han recibido algún beneficio público en los primeros 10 años de haber estado dentro del país. Hay un requerimiento cuando la persona se hace residente que no van a pedir ayuda al gobierno durante los primeros 10 años de ser residentes. Entonces, el pedir ayuda como welfare, food stamps y hasta Medicaid de vez en cuando puede ser considerado algo que le previene a hacerse ciudadano. No siempre, pero por eso es necesario que hablen con un abogado de inmigración, porque se necesitan saber bien qué beneficios fueron, al cuánto tiempo fueron, y por ejemplo, antes no estaba afectando tanto, pero ahora el nuevo presidente ha dicho que él se va a poner más fuerte en ese sentido.
Y también yo he oído hablar que si uno registras para votar antes de serse ciudadano, puede ser que eso es un descalificador también. ¿Es cierto? Sí, la gente no cae en cuenta que cuando uno se registra para votar, usted tiene que decir que usted es ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, cuando usted se registra para votar y llega después a inmigración con una aplicación para la ciudadanía, ellos ven eso como si usted dijo mentiras a propósito para poder votar. Entonces eso es muy malo en términos del proceso de la ciudadanía. Pero hay formas que eso se puede arreglar, porque las personas hay veces se registran porque están en Family Dollar y hay alguien que está pidiendo registraciones para votar y no saben en realidad lo que están haciendo, porque lo único que necesitan es un ID y firmar y ya. Pero hay formas de arreglar eso, pero si votan es mucho más difícil. Si van a la cabina para votar y tratan de votar, es mucho más difícil conseguir la ciudadanía después. ¿Cuánto tiempo tienes que estar casado antes que puedes aplicar por la ciudadanía? Primero que todo, cuando se casa con una persona que es ciudadana, lo primero que puede hacer es aplicar por la residencia, no por la ciudadanía inmediatamente. Después de que le dan la residencia, si permanece casado con la persona ciudadana y viviendo juntos en pareja, a los 3 años puede aplicar para hacer la ciudadanía. Si se separan o no viven juntos, el requerimiento es 5 años después de la residencia. Entonces, de todas esas clases de cruzar la frontera, de estar casado, de llegar en avión, ¿cuál es el más complicado? La forma más complicada para la persona conseguir papeles es si cruzaron la frontera. Y si cruzaron la frontera y fueron detenidos por un oficial de inmigración y nunca se presentaron a las cortes o les dieron una orden de deportación, esos son los casos más complicados. Pero hay esperanza. Siempre hay esperanza. La esperanza siempre existe y los casos se pueden resolver normalmente. Hay casos muy difíciles que en realidad necesitan de un milagro para poderse resolver, pero en la mayoría de los casos hay esperanza. ¿Y cuáles de esos es más fácil para recibirlo? Los casos más fáciles por lo general son personas que entraron con visa, entonces vinieron en avión o de otra forma con una visa válida, entraron a los Estados Unidos y se sobrequedaron la visa y ahora son los padres de hijos ciudadanos o los hijos de padres ciudadanos o se han casado con un ciudadano o una ciudadana. Esos son los casos más fáciles. Entonces, si una persona fue deportada y regreses, ¿pueden hacerse los papeles? Todo depende de la razón por la cual hayan sido deportados. Asumiendo que fueron deportados solamente por no tener papeles, la forma más fácil de que la persona pueda volver a ingresar a los Estados Unidos es haciendo el proceso estando fuera del país. Si vuelven a ingresar al país, se exponen a una cosa que se llama el Permanent Bar, que es básicamente la forma del gobierno de decir que usted no puede hacer papeles. Y hay una forma de eliminar eso para que usted pueda hacer los papeles, pero es muy difícil. Aparte de eso, el volver a entrar al país indocumentado después de haber sido deportado es un cargo criminal. Entonces, lo mejor para las personas que son deportadas
Y yo sé que es muy difícil porque se separan de la familia. Hay veces que la persona que es deportada es el que más dinero gana en la familia, entonces la familia queda sin esos ingresos. Yo entiendo que es muy difícil, pero lo mejor es, apenas la persona sea deportada, que contacten a un abogado que trate de averiguar la forma de conseguir que esa persona pueda volver a entrar legalmente y no tratar de volver a entrar indocumentado. ¿Y cuánto tiempo se tarda en ese proceso haciéndolo de su propio país? Eso es difícil de decir porque todo depende del caso. Hay casos, normalmente después de que una persona es deportada, debe permanecer en su país por 5 años antes de poder volver a aplicar para entrar al país. Entonces, dependiendo del caso, puede que se haga los 5 años. Y hay formas de vez en cuando que se puede conseguir más ligero, pero eso es demasiado complicado para explicar en este video y demasiado difícil. Entonces, normalmente estamos hablando de un periodo de 5 años que deben permanecer en su país antes de volver a entrar. Lo otro que sí es bueno que las personas sepan es que si vuelven a entrar indocumentados y son deportados por una segunda vez, esos 5 años se convierten en 20. Entonces tienen que esperar 20 años antes de poder pedir permiso para volver a entrar al país. Entonces lo mejor es que traten de resolver estando fuera del país si fueron deportados. ¿Puede una persona indocumentada hacerse ciudadano? Hay veces, y no es muy fácil, el proceso lleva mucho tiempo y depende de muchas cosas. Depende de cómo entró la persona, si entró en avión, por ejemplo, o si vinieron cruzando la frontera, si son casados con una persona ciudadana, o hijos, o padres. Entonces hay muchos factores que afectan la forma en la que una persona que en este momento está indocumentada puede conseguir sus papeles y últimamente la ciudadanía. Los abogados de migración sabemos analizar los casos para determinar cuál es el proceso que una persona debe seguir para eventualmente llegar a la ciudadanía. Y si una persona está deportado por un delito, ¿qué tipo de crimen descalifica a una persona de poder volver a regresar? Lo más fácil y lo más común, desafortunadamente para nuestra comunidad, de explicar en esos términos es crímenes de drogas. Si el gobierno de los Estados Unidos tiene razón para pensar que usted fue traficante de drogas en alguna ocasión, es básicamente imposible que pueda volver a entrar al país. Si el cargo es estatal, hay veces que los abogados pueden hacer una petición para que le quiten ese cargo como si nunca hubiera ocurrido, y eso puede ayudar con inmigración, pero no garantiza nada. Y si el cargo es federal, necesitan un perdón del presidente de los Estados Unidos para poder volver a entrar. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar en 2 paquetes de perdón al presidente de los Estados Unidos y ninguno de los 2 fueron aprobados, tampoco fueron negados, o sea que todavía están en la oficina del presidente, pero eso se mandó con el fin de que el presidente Obama tomara acción y no recibimos respuesta. Y el presidente Obama no dio perdones de esa clase por casos de inmigración. El presidente que está actualmente es mucho más difícil creer que vaya a hacer algo para aprobar esa clase de casos.
Entonces es muy difícil si la persona tuvo un cargo de drogas federal poder volver a entrar al país. Lo que yo normalmente trato de hacer que la comunidad entienda es que al menos que usted sea ciudadano de los Estados Unidos, usted puede ser deportado por crímenes. Entonces lo mejor es no cometerlos. Y obviamente eso es algo que yo sé que hay personas que dicen que no tienen otra forma de vivir o lo que sea, pero es un crimen por una razón. Y después de que son deportados es mucho más difícil volver a reunir la familia si fueron deportados por un crimen. Entonces lo mejor es que se porten bien y que no hagan nada indebido hasta que no sean ciudadanos. Obviamente tampoco lo hagan después de que sean ciudadanos, pero esa es la única forma de evitar la deportación y la separación de la familia. Personalmente yo he cometido muchos errores en mi vida. Yo era adicto a las drogas y el alcohol, y de hecho yo estaba dentro y fuera de la cárcel por 10 años de mi vida. Dichoso yo que tenía mi familia, ayuda profesional y otras gentes influyentes en mi vida para ayudarme a vivir una vida más sana y positiva. Eso es muy importante. Lo que las personas no perciben es que cuando una persona es cargada con un crimen, no solamente afecta a esa persona, sino que también afecta a la familia y a las personas alrededor que siempre han formado parte de su vida. Entonces es muy importante que la gente escuche eso, que requiere de todo el círculo de la persona para que puedan mejorarse y recuperarse de la situación en la que están. Desafortunadamente, como comunidad, nosotros no hacemos suficiente para proveer ese apoyo antes de que la persona caiga a la cárcel, antes de que la persona sea deportada, antes de la consecuencia que tiene cierto comportamiento. Pero es algo que entre la comunidad debemos de trabajar para informar a la gente, para instruirlos, para que no caigan en estos círculos viciosos que en su caso no tuvieron demasiada consecuencia porque usted no fue deportado, pero en algunos casos sí resulta en la deportación. Entonces es muy importante. Gracias por haber hablado de eso. Gracias a usted, hermano. Gracias. Incluso, ¿puedes explicar qué es un delito de menor cuantía? Y si es cierto que una persona puede ser deportado por una violación de tráfico. No es que la persona pueda ser deportada por una violación de tráfico, pero la persona que está aquí indocumentada puede ser deportado o deportada por falta de estatus de migración. Entonces, dependiendo del departamento de policía que sea, si a una persona la paran por una violación de tráfico y esa información la comparten con inmigración, entonces inmigración puede detener a esa persona y deportarla. Entonces la gente dice que fueron deportados por una violación de tráfico. En realidad fueron deportados por no tener papeles. Se dieron cuenta que estaban aquí sin papeles por una violación de tráfico. Ahí está la diferencia. En términos de crímenes menores por los cuales las personas puedan ser deportados, eso sí es realidad. Por ejemplo, muy común puede ser la persona que roba. Por ejemplo,
Y hay veces que dicen, no, pero que yo lo que me robé solamente tenía un valor de $250 o lo que sea. Eso para inmigración es un crimen que ellos consideran serio y que consideran que la persona puede ser deportada porque es algo que necesita un elemento de fraude. Usted tenía la intención de defraudar a alguien. Entonces, inmigración por eso deporta a las personas. Otros crímenes que las personas consideran menores es como manejar ebrio y por eso la persona puede ser deportado. Pero también hay que pensar de eso en términos de que si usted conduce ebrio y lo pararon y en ese momento no ocurrió nada, pues bien, ¿ok? Pero hay casos en los que eso puede resultar en la muerte de una persona, en un accidente muy severo. Entonces, por eso es que inmigración es tan fuerte con esos crímenes. Lo del fraude, lo de los robos, ellos consideran que una persona que roba una vez va a robar dos. Entonces, por eso es que deportan a las personas por esos crímenes. Las drogas están tratando de limpiar las calles. ¿Sí me entienden? Entonces, siempre son crímenes que en realidad, si nos ponemos a pensar en la razón por la cual las personas son deportadas por esos crímenes, tienen sentido. Lo que pasa es que desafortunadamente nunca toman en cuenta, o no nunca, pero la forma en la que la ley está escrita no está escrita para tomar en cuenta los efectos que tiene en la familia. Sí hay formas que se toman en cuenta, pero, o sea, en la forma más básica no toman en cuenta los efectos de los niños, de los esposos, de las esposas, de los padres, de los hermanos. O sea, eso es lo que en realidad no toman en cuenta en las leyes de inmigración. Entonces, ¿hay algo más que la gente debe de saber antes de iniciar el proceso de la ciudadanía? Sí, lo más importante que las personas deben saber es que cuando van a hacer el proceso de la ciudadanía tienen que demostrar buen carácter moral, lo que incluye pagar los taxes, pagar órdenes de child support y cosas así. Entonces, es muy importante que vayan y consulten con un profesional que les explique de acuerdo a su situación qué pueden hacer. Y para la gente de bajos recursos, ¿qué pueden hacer ellos para poder ayudarlo, pagar por la aplicación? Sí, nosotros los abogados de inmigración hemos hecho mucho o estamos haciendo mucho para ayudar a las personas de bajos recursos a conseguir su ciudadanía. Por lo general, en Rhode Island hay un Citizenship Drive, o sea, como un taller para ciudadanía, por lo menos una vez al mes, donde las personas pueden ir y obtener la ayuda de un abogado gratuitamente para llenar su proceso de la ciudadanía. También, si la persona está recibiendo beneficios públicos, pueden calificar para hacer su ciudadanía gratis. Y para las personas que trabajan pero a lo mejor no ganan mucho dinero, también hay una forma de que inmigración ahora está cobrando un poco menos para las personas que tienen ingresos pero que los ingresos no son muy altos. ¿Y a dónde se puede encontrar la información de las locaciones para las orientaciones de la ciudadanía? Todo depende de quién esté haciendo la orientación. Por ejemplo, yo participé en una que hizo el Rhode Island Hispanic Bar Association, la Asociación de Abogados Hispanos de Rhode Island, que la información estaba disponible en Facebook. Y también me parece que hicieron anuncios en la radio y cosas similares. Pero sino que contacten a un abogado de inmigración, que nosotros les podemos decir cuándo y dónde va a ser el próximo taller. Perfecto. Y
Si el público quiere conectarse con usted, ¿cuál será la mejor manera de contactarse? A mí me pueden llamar al 888 Latino 0. Es 888 Latino 0. Si no, me pueden llamar al 617-982-0656. Ahí hay alguien disponible casi siempre, y si no me consiguen me pueden dejar un mensaje, que yo tengo disponibilidad la mayoría del tiempo. Okay. Sí, gracias por su tiempo, por contribuir a la comunidad de esta manera y por ayudar a tanta gente y por su obra en la comunidad. Muchas gracias a ustedes por haberme pedido hacer este proyecto con ustedes, y muy buena suerte con los planes que tienen para el futuro. Gracias. Gracias por coger tiempo de su tiempo. Y por favor, si considera que este video es beneficioso al público, compártelo con sus amigos y sus familiares. También compártelo para ayudarle y conectarle a diferentes recursos y páginas de web para poder hacer este proceso más fácil. Gracias por coger tiempo de su tiempo para ver este video. Si encuentras que este video es beneficioso, por favor compártelo con sus amigos y familiares. Mi nombre es Eliezer Morales. Gracias por la oportunidad de servirle de esta manera.